Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse a esta webinar del BIM Forum Colombia. Les habla David Sierra, coordinador de productividad y sostenibilidad y del BIM Forum Colombia. El día de hoy tenemos uno de nuestros webinars del mes. A nuestros sponsors Elite, que hacen parte del BIM Forum Colombia, de los cuales están Autodesk, BIM Tech Solutions y Construsoft, hablando de cómo se puede implementar BIM desde la sostenibilidad, los retos que trae y cómo desde cada una de esas compañías nos van a mostrar desde su visión que tienen hacia la industria, la incorporación de la sostenibilidad bajo el uso de la metodología BIM. Esto es un reto que involucra grandes estrategias y cómo vamos no simplemente a incorporar, sino también cómo la tecnología hace parte de alcanzar metas hacia el cambio climático y hacia las ciudades sostenibles. El día de hoy tenemos de conferencistas por parte de Autodesk a Néstor Jaimes, tenemos por parte de Vinteca a María Alejandra Páez y por parte de Construsoft tenemos a Fabián, que ahorita Fabián Martínez, que harán sus presentaciones. Cada uno de ellos tendrá 20 minutos para presentar lo que desde cada una de esas compañías están avanzando en temas de BIM y sostenibilidad. Entonces les vamos a dar la... Por favor, Néstor, a espacio. Bueno, te escuchaba un poco cortado, David, pero creo que dijiste que empezara. ¿Sí? Sí. Bueno. Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Néstor Jaime, soy especialista técnico de Autodesk para Latinoamérica, basado en Bogotá, y un servidor más, por supuesto, para ustedes en todo lo que tenga que ver con soluciones Autodesk. Bajo esta introducción de David, la idea es, tal como lo plantea, en un espacio de 20 minutos, contarles cuáles son como las aproximaciones más importantes que tenemos desde Autodesk de cara al proceso de sostenibilidad bajo un concepto amplio, entendiendo y empezando a hablar un poco de, bueno, cómo lo abordamos desde casa, cómo desde a nivel corporativo Autodesk está pues buscando ser una compañía cada vez más sostenible, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. Y después, cómo también pues a través de esa habilitación tecnológica, que es nuestro rol básicamente en los clientes, podemos promover también y ayudar a que esa sostenibilidad sea un proceso que se articule fácilmente con los procesos que llevan a cabo actualmente. Básicamente hablar un poco de las soluciones, de las herramientas y del enfoque que se le está dando a esta aproximación de sostenibilidad. Comenzar hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, esos son básicamente nuestro norte y guían pues las diferentes acciones que se toman en términos de sostenibilidad. Son ampliamente conocidos y pues abordan en un espectro amplio esas diferentes variables de lo que puede ser la sostenibilidad, entendiendo que claramente, pues lo que tiene que ver con el consumo energético, con las emisiones de CO2, son tal vez las más importantes o las más comunes de las que más hablamos de cara a procesos de certificación o de cara a la sostenibilidad bajo una aproximación clásica, pero pues también sabemos que hay unas externalidades que se generan de la construcción de ciudades de calidad o de infraestructura sostenible. Entonces, ese es el marco sobre el cual arrancamos y se plantea como un norte corporativo, pues también empezar por casa innovando, empezar por casa teniendo pues estos compromisos con la sostenibilidad. Es así que pues lo que puedo decir a nivel interno es que estamos alineados junto con otras empresas como Apple, Google, en ese liderazgo en torno al cumplimiento de los acuerdos de París del 2015. Sabemos que estas metas de reducción de emisiones de CO2 son bastante retadoras, pero pues nuestro objetivo como compañía es proveer a nuestros clientes de las soluciones que permitan alcanzar estas reducciones que se plantean. A nivel interno también la firma Global Nike nos cataloga como la quinta compañía más sostenible. Igual pues es un reconocimiento que viene a la par con un reconocimiento de Fast Company como la quinta compañía más innovadora, que tiene que ver también con esta conexión que se hace a través de la nube, de lo que pasa con campo, con lo que pasa con la oficina. Es un poco de contexto pensando en cómo estamos buscando alinearnos con la sostenibilidad y bajo una premisa
clave también, que es hacer más cosas con menos recursos, con menos impacto ambiental, y la única forma, naturalmente, de poder hacerlo es haciendo las cosas de una forma diferente, haciendo las cosas mejor. Lo que vemos entonces es que a través de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción podemos impactar estos tres grandes aspectos. Buscando pues tener un mundo mejor entendiéndolo como un mundo mejor donde los edificios pueden ser más eficientes, un mundo mejor donde los desperdicios, por ejemplo, pueden reducirse con una planificación de calidad, un mundo donde a su vez, pues digamos, el uso de herramientas de planificación urbana permite construcción de ciudades de calidad, algo que lleva a un acceso rápido a servicios de salud, a servicios pues de infraestructura complementaria que permiten, digamos, cumplir o satisfacer los derechos de las diferentes comunidades. Esto sumado con un proceso de resiliencia de las ciudades que también se busca impactar y es como pues, vemos que se puede hacer un mundo mejor cuando planeamos mejor el impacto que pueda tener, por ejemplo, un desbordamiento de un río, cuando incluimos ese tipo de variables de cara a la planificación urbana, pues estamos construyendo ciudades más resilientes. Y todo esto pues lleva a una externalidad positiva asociada a la prosperidad. Cuando creamos urbanizaciones, ciudades de calidad, bien conectadas, con buen acceso a infraestructura, naturalmente estamos generando con una externalidad esa prosperidad compartida y unas dinámicas económicas que promueven la generación de empleo. Entonces, así es como vemos esa sostenibilidad. Sabemos que la habilitación tecnológica a través de herramientas es un camino, pero finalmente ese es el impacto que se quiere generar. Cuando vamos un poco más dentro, un poco más de profundo en temas técnicos de cómo nos aproximamos a esta sostenibilidad, podemos empezar hablando de la energía y los materiales. Sabemos que el sector construcción es altamente intensivo en el uso de materiales, dependemos en muchos casos de explotación de recursos naturales para obtener pues, las materias primas y los insumos. En ese sentido, hay grandes avances. Cada vez el término, por ejemplo, de economía circular o de reuso de residuos es más popular, básicamente buscando reducir primero desde la demanda la cantidad de materiales que explotamos, esto buscando esos principios de economía circular, pero a su vez también reduciendo la cantidad de materiales que, por ejemplo, desperdiciamos o reduciendo, por ejemplo, el retrabajo que representa también pues, emisiones de CO2. Piensen que cada elemento que se construye, piensen que cada metro cúbico de concreto que estamos generando tiene dentro de sí pues, una energía embebida, naturalmente la que se usó para su proceso de producción, por ejemplo. Entonces, lo que se quiere es, a partir de una planificación detallada, tener esa reducción de materiales, pensando en la construcción per se, en la ejecución material. Cuando hablamos de la energía, digamos que aquí estamos pensando en la etapa de construcción, pero también no debemos perder de vista la etapa de operación de las edificaciones. Pensemos que ahí es donde más se concentran las emisiones de CO2 y por esto es tan importante tomar buenas decisiones de diseño. Cuando logramos tomar una decisión de un cambio de orientación, de vincular algunos elementos de protección, de tal vez cambiar el tipo de vidrio que ponemos frente a una fachada en el poniente, lo que estamos garantizando es que durante la operación de la edificación, pensemos que puede ser de 50 a 100 años, va a haber una reducción marginal constante del consumo energético. Esto, si lo pensamos en estas variables, cuando ya el edificio está construido, finalizado, puede ser un poco complejo y va a percibirse o puede percibirse como un sobrecosto. Así que lo que se quiere acá es que dentro de este proceso de diseño convencional que ustedes llevan, podamos brindar herramientas para que este tipo de análisis se puedan hacer de forma sencilla, en el momento correcto, y se puedan así tomar decisiones enfocadas a reducir esas emisiones de CO2 que se puedan tener. Bajo esta perspectiva, entonces lo que vemos es, y teniendo en cuenta lo que ya conversamos de que, bueno, lo que queremos es crear ciudades de calidad, lo que queremos es reducir el desperdicio, lo que queremos es mejorar la fase operativa de las edificaciones, pero vemos estas tres líneas que consideramos oportunidades para vincularnos con la sostenibilidad. Es probable que si son usuarios de BIM sientan que algunas de ellas ya las están usando, pero pues la idea acá es dar esa perspectiva completa de hacia dónde avanza el tema. Entonces, a nivel de performance de las edificaciones, ¿qué estamos abordando? Básicamente estamos pensando en esta fase operativa de los edificios, este periodo de 50, de 100 años donde vamos a ocupar las edificaciones, donde van a tener su proceso de ciclo de vida. Como les decía, la idea acá es que, y un determinante clave acá, es empezar a valorar esos aspectos de sostenibilidad en etapas tempranas del proyecto.
Probablemente, si ustedes están en el mundo BIM, han sido o están familiarizados con la curva de McLemy, donde vemos que el esfuerzo en etapas tempranas de un proyecto va a tener un mayor impacto, una mayor posibilidad en toma de decisiones que cuando tenemos ese esfuerzo al final del desarrollo del proyecto. La variable tiempo juega en contra de la posibilidad de cambiar o tomar decisiones. En ese sentido, es muy importante que desde la planificación de servilletas, si queremos, este esquema básico que hacemos, podamos empezar a valorar, por ejemplo, temas de cargas de aire acondicionado, podamos empezar a valorar elementos de incidencia solar, podamos valorar elementos de orientación de la edificación. Y este tipo de análisis podemos hacerlo con una combinación de soluciones. No sé si conocen, pero voy a introducir acá una solución que se llama Formit, que básicamente es una solución que permite hacer algunos sketches básicos de la edificación. Con esos sketches básicos de la edificación podemos generar un modelo que podemos analizar, podemos empezar a ver, bueno, la materialidad, qué cargas térmicas me genera, podemos empezar a hacer una valoración básica a nivel de esquema de precisamente los aspectos de sostenibilidad que tiene el diseño actual y las oportunidades de mejora que puedan tener respecto a algún estándar. Esto pasa en etapas tempranas y es muy importante desarrollarlo de esta manera porque aquí es donde podemos darnos cuenta de que, por ejemplo, rotando el edificio 15 grados, algo que esté dentro de las posibilidades del lote, pues podemos mejorar el confort de las personas. Y esos son el tipo de prácticas que queremos promover con este análisis de edificaciones. Lo que tenemos es entonces la posibilidad de valorar, por ejemplo, la fachada, valorar el coeficiente de ganancia solar que tenga, valorar, por ejemplo, la luz del día. ¿Qué tanta luz del día va a una edificación que está en unas coordenadas puntuales, teniendo en cuenta incluso los volúmenes circundantes de la edificación? ¿Qué cantidad de lux por metro cuadrado voy a recibir? Y luego puedo contrastar esa cantidad de lux con la actividad que voy a desarrollar. Naturalmente hay unos estándares y unas guías que plantean qué es una buena iluminación, que ya es deslumbramiento, en donde se requiere tal vez iluminación artificial, y pues la idea es que se empiecen a considerar esas variables en etapas tempranas. Entonces vemos que a nivel de eficiencia energética, pensando en cargas de aire acondicionado, es una aplicación bastante estandarizada que podemos tener. Modelamos una edificación, modelamos sus espacios y tenemos sus cargas. Y otra tiene que ver también con esta valoración a nivel de lux, de cantidad de iluminación que puedo tener en un espacio, teniendo en cuenta las aperturas, teniendo en cuenta las claraboyas, se aplica teniendo en cuenta los diferentes elementos de la composición arquitectónica. Eh, Otro tema tiene que ver con las cargas de aire acondicionado. Naturalmente, garantizar el confort en las edificaciones es uno de los elementos que más carga lo que es la matriz de la composición energética de la operación de un edificio. Entonces, en la medida en que yo logro reducir estas cargas, primero desde la demanda, por ejemplo, con buenos elementos de aislamiento, garantizando que no existan puentes térmicos, por ejemplo, pues garantizo también que va a haber una menor presión sobre los sistemas mecánicos del aire acondicionado. Otras variables también a nivel de buenas prácticas de sostenibilidad, el tipo tal vez de aire acondicionado que se use, pues naturalmente hay unos sistemas que tienen unas mayores cargas en términos de megavatios para enfriar un metro cúbico de aire, y hay unos sistemas que están basados en agua, basados en aire. Acá ya tiene que ver más con las especificaciones. Otro elemento clave también es, bueno, reduzcamos la carga de todo lo que se pueda, pero también cuando entramos a especificaciones, especifiquemos dentro de ese abanico de posibilidades el que mejor desempeño, performance tenga. Y acá viene esta gráfica que ven, este dibujo que ven animado, con diferentes líneas, tiene que ver con unas modelaciones que hacemos con CFD. CFD es un software de mecánica de fluidos computacional que permite hacer modelaciones de tipo túnel de viento, u otro tipo. Básicamente lo que permite hacer este tipo de modelaciones es ver hacia dónde fluye, por lo menos, el aire que sale del aire acondicionado, dónde está llegando, cuáles son esas corrientes internas, cómo la ubicación de diferentes elementos hace que estos flujos de aire cambien. Sabemos que son aplicaciones muy particulares, pero en ciertos casos pues puede ser necesario hacer este tipo de modelaciones y hace parte de esa propuesta de valor. Y otro elemento pues tiene que ver con la escogencia de los materiales. Tal como hablábamos, pues pensemos que, por ejemplo, la conductividad térmica de los materiales puede ser diferente, que puede que sean materiales de diferente conductividad térmica con el mismo precio, y básicamente la variable que queremos que entre a decidir esto, pues es por lo menos la cantidad de carbono que tenga embebido este material. Así que esa escogencia de materiales también la vemos materializada a través de aplicaciones simples, como puede ser la generación de alternativas desde Revit. En Revit podemos generar alternativas, una totalmente con mampostería, otra con concreto, otra tal vez con algún sistema tipo Durapanel, por ejemplo, y valorar en términos de energía embebida cuál pues representa un mayor o una menor cantidad. Esto de cara
a todo el componente del confort de la edificación y ese performance que va a tener durante su operación, 50, 100 años de lo que estábamos hablando. Entonces, estamos hablando de diseños de análisis de la luz del día, estamos hablando de ganancias de calor, estamos hablando del confort de los ocupantes, de esos son los topics que podemos abordar desde nuestras soluciones. Que cuando lo vemos ya de cara a una solución, lo que queremos es que esté articulada pues con el modelo, que el modelo podamos generar alguna valoración. Todo esto sucede en Internet, en una plataforma web que se llama Insight, y en Insight podemos ver, por ejemplo, cuáles son las cargas de enfriamiento que tenemos en los diferentes espacios, interactuar con los indicadores de performance y empezar a decir, bueno, este es el estado actual de mi edificación, ¿qué tal si lo muevo? ¿Qué tal si cambio la rotación tantos grados? ¿Qué tal si cambio el sistema de enfriamiento? ¿Qué tal si cambio el coeficiente de desempeño del aire acondicionado? Ese tipo de valoraciones puedo hacerlas basadas en Insight. La idea acá es que esto se articule con el flujo que ya llevan actualmente con los modelos de Revit arquitectónicos y que sea únicamente un análisis más, que no les tome un tiempo significativo, pero pues sí que se haga en etapas tempranas para poder incluir estas variables dentro del diseño. Rápidamente podemos avanzar al tema de Lean Construction. Y acá pensemos en Lean Construction bajo esa sombrilla ampliada de Lean. Entonces pensemos en 5 minutos, bien. Lean Construction, pensemos en esa sombrilla ampliada de reducir desperdicios, de poner un material en un lado y moverlo a otro, y de cuánto esto genera de desperdicios o de cosas optimizables dentro del proceso. ¿Cómo podemos aproximarnos a esto? Algo que probablemente ustedes hagan, que tal vez no saben, que hace parte de ese principio de mejora continua, de generar un modelo de calidad y evitar reprocesos, tiene que ver con la detección de interferencias. Así que si, por ejemplo, están haciendo un proceso de detección de interferencias, que hoy por hoy incluso podemos hacerlo online sin necesidad de Navisworks, con una nueva aplicación de BIM Collaborate Pro, pues podemos generar esas interferencias y garantizar que el modelo esté limpio de cara a la ejecución. Con un modelo limpio nos evitamos todo el reproceso, nos evitamos todo el retrabajo y esto definitivamente pues está alineado con la metodología de Lean Construction. Adicional a esto, si nos vamos ya digamos a la definición de Lean y queremos por ejemplo hacer un Last Planner, pero por ahí este Last Planner tenemos que hacerlo con personas que están distribuidas en el espacio y necesitamos una herramienta para hacer este pool planning, que típicamente es parte de la metodología de Lean Construction. Hay una aplicación puntual para esto, que es BIM 360 Plan. Con BIM 360 Plan podemos hacer toda la planificación de Lean, asignar tareas y tener un porcentaje de avance del proyecto, por ejemplo. Entonces, es una herramienta digital para manejar una metodología que ha sido ampliamente probada de cara a generar eficiencias en el sector. Y otro elemento muy lean también tiene que ver con tener todo just in time. Y pues la traducción de este just in time a una aplicación práctica del sector es esta preconstrucción. Preconstruir tanto como podamos, diseñar los materiales con gran precisión, pero que esta prefabricación de tanto como se puede al final redunde en que el proceso de ejecución sea prácticamente un ensamblaje de diferentes elementos. Y esto pues también lo logramos a través desde la producción de familias, que puede empezar por ejemplo con un inventor, movernos a Revit y sobre Revit empezar a establecerlas dentro del proceso. Todo eso sumado con una planificación logística en Navisworks nos da como resultado un modelo de ensamblaje listo para llegar a obra y tener o evitar pues, todos los reprocesos posibles. Y finalmente, pero no menos importante, pues estamos ya en la sombrilla macro. La sombrilla macro habla de la planeación de largo plazo. Acá hay unas soluciones como InfraWorks que permiten articular diferentes fuentes de información. Entonces, estas diferentes fuentes de información puede ser desde un modelo de Revit hasta aumentar, por ejemplo, resiliencia de las ciudades. Recuerden que les comentaba los temas de las inundaciones, por ejemplo. Pues bien, imaginen que podemos crear un modelo digital de ciudad o de un territorio con una topografía básica o levantarlo con topografía de precisión y generar pues unas modelaciones o simulaciones de inundación para valorar cuál va a ser el comportamiento que va a tener esto respecto a un periodo de diseño específico. Y por último, pues el tema de la movilidad. Pensemos que pues la idea de esas soluciones es, ok, vamos a diseñar una vía, vamos a ampliar un nuevo carril en esta avenida. Y probablemente la pregunta natural sea, bueno, ¿cuánto va a mejorar ese aumento del carril, esa construcción de este puente, los tiempos de movimiento de las personas? ¿Y esto cómo se articula con la sostenibilidad? Pues bien, piensen que cuando logramos reducir 1, 2, 3, 5 minutos el trayecto a casa de una persona, estamos reduciendo pues un tema
una cantidad de CO2 que estamos emitiendo. Cuando eso lo multiplicamos a una escala de ciudad, a una escala de una localidad, por ejemplo, pues el impacto que tenemos es significativo. Y este tipo de herramientas lo que permiten es que hagamos el diseño vial, enfoquémonos en generar el entregable, pero a su vez complementémoslo con unos aforos vehiculares para poder determinar cuál es el impacto de esa intervención en la infraestructura. Y con esto, pues lo que queremos es básicamente articular diferentes fuentes de información y que este modelo sea un modelo inteligente para análisis. Este análisis, a su vez, pues juega con otras variables. Muchas de estas variables sabemos que está dentro de sistemas de información geográfica. Así que también otra buena noticia es que estos sistemas de información geográfica, y probablemente si trabajan con aplicaciones como ArcGIS, son totalmente interoperables con estos gemelos digitales de ciudad. Algunas iniciativas de clientes de las que estamos participando son estas, pero pues más allá de esto y dado el tiempo que tenemos para este overview de soluciones, pues básicamente es abrir la invitación, hablar de que podemos, si estamos desde la perspectiva de diseñar edificios, podemos empezar a tocar tal vez herramientas como Insight, si estamos más desde la cara a la ejecución, estamos trabajando en una oficina técnica, la aproximación de Lean Construction puede ser bien interesante, de planeación logística, que si tal vez estamos del lado de la infraestructura, este mapeo, este análisis tanto de la resiliencia de las ciudades y como del performance que puede tener en términos de movilidad y análisis básicamente de tráfico, pues también es una forma de aproximarnos a la sostenibilidad. Recordemos que la sostenibilidad es un aspecto, es un tema bastante amplio, que tiene diferentes aristas para aproximarnos, y pues bueno, ya para cerrar, pues esta es como nuestra propuesta de aproximación. Siendo fiel al tiempo, David. Muchas gracias, Néstor. Y bueno, creo que al final dejaremos un tiempo para que los participantes o los asistentes puedan hacer algunas preguntas a los conferencistas. Muchas gracias a Néstor y a Autodesk por esta primera parte de la explicación de cómo ellos están avanzando entre BIM y sostenibilidad y todos los otros enfoques que acaba de mencionar Néstor. Para continuar con este taller o con estas charlas, vamos a darle la palabra a María Alejandra, que desde BIMTech nos va a mostrar también cómo ellos han abordado el tema de la sostenibilidad desde las herramientas de Archicad y desde BIMTech Solution para poder que, en este caso, todo el sector de la construcción y la cadena de valor pueda también incorporar sus estrategias bajo estas tecnologías. María Alejandra, adelante y muchísimas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, gracias David. Mi nombre es María Alejandra Páez, yo soy arquitecta especialista de producto en BIMTech. Nosotros somos los representantes exclusivos de Graphisoft aquí en Colombia y yo les voy a hablar un poco hoy sobre cómo BIM es una oportunidad en el proceso de la certificación ambiental de la edificación. Entonces, para esto quiero empezar con pues algo que conocemos todos sobre nuestro sector, que nuestro sector pues es uno de los sectores con mayor nivel de consumo de energía en la fase de operación y quiero que esta premisa la tomemos a nuestro favor, ¿sí? Y que veamos que ahora somos uno de los sectores con mayor costo-beneficio por la reducción del consumo de energía. ¿Listo? Esto va a ser bien importante pues para saber por qué queremos como ingresar en este mundo de la sostenibilidad, que pues ahora es casi que, no es tan opcional, ¿no? Que ahora es casi como una obligación para todos. Y siguiendo en esta línea, entonces quiero pues mencionar lo que la Agencia Internacional de Energía pues nos invita, y es que necesitamos llegar y necesitamos alcanzar la meta de reducción de consumo energético de los edificios. Entonces, bueno, esto lo podemos hacer mediante varias formas. La primera, que pues no depende tanto de nosotros como profesionales, que pues es el tema de regulaciones legales. Tenemos una segunda forma de contribuir y pues es aplicar los estándares de edificios sustentables, y pues una tercera que también tenemos la posibilidad de ingresar en esto, que son justamente los sistemas de evaluación de edificios sustentables. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos las regulaciones legales como elementos obligatorios, pero tenemos opcional el tema de los estándares y de los sistemas, ¿sí? Entonces podemos empezar como a tener estrategias dentro de nuestros diseños de edificación para poder cumplir como con estas, sí, como con estas formas y estas buenas prácticas. Entonces,
Siguiendo con este tema de los sistemas de certificación, es importante que pensemos en los beneficios, que los beneficios no es solo para tener como una certificación para mostrar, sino que esto va mucho más allá. Primero, beneficios evidentemente para los propietarios u operadores, beneficios económicos, por supuesto. Cuando empezamos a implementar estrategias de sostenibilidad, se ven reflejadas justamente pues en estas fases de operación. Beneficios para el usuario, súper importante pensar que pues al fin y al cabo los usuarios son los que van a habitar los espacios que nosotros generamos. Entonces, esto nos va a llevar pues a reducir, no sé, problemas como el síndrome del edificio enfermo, ¿sí? Que afecta directamente a los usuarios. Beneficios para la comunidad y el medio ambiente que están directamente relacionados. Si nosotros empezamos a implementar estrategias, pues podemos generar reducciones, por ejemplo, en las islas de calor que afectan tanto a la comunidad como al medio ambiente. Y pues el medio ambiente, evidentemente, con todas estas estrategias de, ya vamos a ver más adelante, como qué es lo que evalúan estos sistemas. Justamente es lo que viene a continuación. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta o qué tienen en cuenta estos sistemas de certificación? Pues uno, temas de localización y transporte, súper importante. Temas de eficiencia de agua, qué tan buenas prácticas estamos teniendo para ser eficientes en el consumo del agua, al igual que en el consumo energético, ¿no? La eficiencia energética. ¿Qué estrategias estamos utilizando justamente para estas reducciones? ¿Qué energías renovables estamos utilizando dentro de nuestros proyectos? Súper importante. También temas de materiales y recursos. Entonces, los materiales viéndolos no únicamente al momento de la puesta en obra, sino tener súper presente y súper en cuenta que los materiales y los recursos tienen un ciclo de vida, así como el edificio. Entonces, importante tener en cuenta que desde la fase de las extracciones, ¿sí? Pues se generan como unos consumos energéticos, pasando por la producción, pasando por el transporte de estos materiales, pasando por la puesta en obra, los desechos, los desperdicios, al final la vida útil de los materiales, todo esto es muy importante y pues se tiene en cuenta como en estos sistemas de certificación. Y otro punto también muy importante, estos son como algunos, el tema de la calidad ambiental interior, que tanto confort estamos generando al interior de nuestras edificaciones, tanto confort térmico como temas de iluminación natural, temas de acústica. Entonces, ¿cómo entra la tecnología aquí? Digamos que les voy a presentar como tres principales, digamos, beneficios o ventajas que nos puede presentar la tecnología. Pues uno es la estimación de la demanda de la energía principal del edificio. Dos, la tecnología nos ayuda a entender cuál es la contribución de consumo energético que están generando nuestros edificios. Y tres, como ya lo mencionaba también Néstor, precisamente comparar estas opciones de diseño para poder optimizar como estos pequeños indicadores que nos arroja pues, la tecnología que estemos utilizando. Yo les voy a presentar cómo funciona EcoDesigner, que es nuestra solución, digamos, estrella en temas de sostenibilidad, y les voy a presentar como cuáles son justamente todos estos temas que tiene en cuenta EcoDesigner. Entonces, lo primero es entender que existe un modelo de edificación energética, que es el que llamamos BEM, y es el que nos va a ayudar justamente a evaluar todo esto que les estaba mencionando anteriormente. Entonces, tenemos nosotros un flujo de trabajo para el análisis energético, tenemos diferentes etapas para pues justamente este análisis. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es generar el modelo y la revisión, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta son justamente unos criterios de modelado. Saber que para llegar a obtener como todos estos indicadores del consumo energético, necesitamos modelar de alguna manera, ¿sí? Necesitamos, por ejemplo, tener zonas o espacios que estén contenidas, ¿sí? Y a las que les podamos asignar
ciertas características. Características de, por ejemplo, el tema de iluminación, el tema de aperturas, ¿sí? Entonces, esto va a ser muy importante, es nuestro primer paso, justamente generar este modelo. Después, vamos a tener la introducción de los datos de la información relacionada con la energía. Entonces, ¿cuáles son estos datos? Primero, datos del clima. Muy importante saber si nuestro clima pues, es un clima seco, es un clima húmedo, es un clima, por ejemplo, marino, porque dependiendo de esto, pues vamos a tener como ciertas condiciones, ¿no? Humedad relativa, temperaturas, velocidad del viento, etc. Después tenemos otros datos que están más relacionados con el entorno, ¿cierto? Entonces, emplazamiento del proyecto, súper importante, pues ubicarlo en el espacio, ¿sí? Con unas coordenadas reales. El tipo de suelo, ¿sí? El tipo de suelo, pues nos va a arrojar datos, por ejemplo, de conductividad térmica, de calor específico y otros datos que van a ser bien importantes para el momento de hacer nuestra evaluación. Protección del viento, entonces si tenemos como algún tipo de elementos que nos estén protegiendo justamente del viento, sombras horizontales, bien sea vegetación que nosotros propongamos o bien sean elementos que contenga el edificio, ¿no? Para justamente esta sombra. Ahora, otro tema súper importante en los datos de este modelo BEM son los perfiles de operación. Quiere decir, qué tan concurrido va a ser un espacio, si es todos los días de la semana, si es a unas horas en específico, en fin. Sistemas de construcción, importantes sistemas de construcción, nos referimos aquí a qué elementos estamos utilizando, por ejemplo, para la calefacción, si estamos utilizando hornos, calderas o bueno, en fin, como qué estrategias estamos utilizando, es importante, calefacción, ventilación, refrigeración, en fin. Factores de fuente de energía, pues qué estrategias estamos utilizando justamente para obtener la energía. Va a ser obtención normal por electricidad, biocombustibles, bueno, ¿sí? Biofósiles, bueno, etcétera, como todas las estrategias que existen. Es importante que las introduzcamos justamente en nuestro modelo. Costos de energía, esto va a ser bien importante también, y estos costos de energía van a estar directamente relacionados de dónde estamos obteniendo y cuáles son nuestras fuentes de energía. Y por último, dentro de estos datos, súper importante, los bloques térmicos. Los bloques térmicos se refiere como a estos conjuntos de espacios que yo puedo relacionar que tienen un comportamiento térmico similar, ¿sí? Entonces, yo las habitaciones las agrupo, por ejemplo, en un bloque térmico, la cocina la puedo dejar en un bloque térmico, las áreas de baños en otro bloque térmico, todo esto, claramente dependiendo como si el edificio es residencial o no residencial, todo esto influye como en esta entrada de datos. Después de esto que nosotros tenemos aquí como esta introducción de los datos, vamos a tener la generación pues automática de este modelo BEM, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta generación automática? Que vamos a crear los límites de los espacios, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante desde el principio tener como estas estrategias específicas o estos criterios de modelado, para que en este punto de la generación del modelo podamos obtener pues información como eficiente, ¿cierto? ¿Y qué pasa aquí también en esta generación? Que se hace un análisis de los materiales de construcción y de las propiedades de aberturas. Entonces, pues los materiales tienen sus propiedades físicas que van a ser muy relevantes al momento de la evaluación. Propiedades como conductividad térmica, densidad, carbón incorporado, todo esto que va a ser muy relevante. Y las propiedades de abertura en puertas y ventanas, qué tipo de elementos, qué tipo de materiales estamos usando para estas aberturas. Bueno, además de esto, dentro de esta generación del modelo BEM, tenemos otro elemento muy importante y es el análisis solar, ¿cierto? En nuestras diferentes fachadas, cómo está haciendo este comportamiento de las sombras.
en los diferentes meses, del año y a las diferentes horas del día. ¿Sí? Estos son gráficos que nos permiten a nosotros tomar decisiones, ¿cierto?, de la localización del edificio, de los elementos que estamos utilizando como estrategia para generar la sombra. Posteriormente, tenemos entonces la mejora ya del modelo BEM, y esta mejora la estamos llevando a través de lo que denominamos los puentes térmicos, ¿cierto? Entonces, los puentes térmicos lo que nos permiten a nosotros es analizar las pérdidas de calor que estamos obteniendo en la edificación en determinados puntos. Esto, por ejemplo, que nosotros vemos aquí es un detalle de dibujo en donde vemos, bueno, nosotros como ya introducimos anteriormente el tema del tipo de suelo, pues esto va a ser bien importante. Tenemos el suelo y tenemos los diferentes componentes, en este caso, por ejemplo, de una cimentación, con su aislamiento, los materiales de la cimentación, pues de las placas, ¿cierto? Y de los acabados. Entonces, ¿cómo se está llevando esa pérdida de calor? A través de todos los elementos que conforman el detalle que estamos analizando en este momento. Y esto pues nos va a permitir saber si estamos utilizando, por ejemplo, los materiales adecuados para el tema de confort, ¿verdad? Y bueno, digamos que ya el final de este flujo de trabajo, que es un ciclo, ¿cierto? No, digamos que no es lineal, esto nos tenemos que ir devolviendo a determinados pasos para ir mejorando nuestro modelo, pues ya tenemos la evaluación justamente del comportamiento energético, y en esta evaluación pues vamos a tener un reporte final de la energía dinámica. Entonces, lo que estamos viendo aquí en este momento es justamente cuál es el análisis de la energía en la parte superior suministrada, ¿cierto?, en cuanto a los diferentes sistemas. Por ejemplo, ¿qué tanta energía me está suministrando la iluminación? ¿Qué tanta ganancia de calor estoy obteniendo a través de, pues, el comportamiento y la recurrencia humana, ¿verdad? Porque eso es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Qué tanta energía estoy obteniendo a raíz de las ganancias de calor o de la calefacción, ¿sí? Como todos estos sistemas. Y ahora vamos a compararlo con la energía que nosotros estamos emitiendo, ¿cierto? Porque es importante tener en cuenta como los dos gráficos, tanto de cómo estamos obteniendo la energía y qué tanto estamos emitiendo. Entonces, esto va a depender mucho, evidentemente, de todos los datos que ponemos y estos datos de entrada que mencionamos anteriormente. Entonces, en la energía emitida, pues vamos a tener en cuenta datos como los de la ventilación, los de la refrigeración, aguas residuales. Todo esto lo podemos obtener por las diferentes semanas, ¿listo? Y vamos a obtener como estos datos específicos. Ya también en esta evaluación del comportamiento, pues vamos a poder analizar el tema de confort interior, ¿cierto? Entonces, vamos a poder obtener estos perfiles de temperatura a diario en diferentes meses. Por ejemplo, aquí estamos viendo en el área o en el bloque térmico sanitario en diciembre, ¿sí? Entonces, esto lo podemos obtener por los bloques térmicos y en los diferentes meses del año. Y esto, por supuesto, como siempre, nos va a permitir tomar decisiones, ¿cierto? Entonces vamos a poder tener como esa evaluación entre la temperatura externa, la temperatura interna que estamos obteniendo y pues esos rangos, ¿no? Y básicamente así es como podemos obtener un informe completo del comportamiento energético que nos va a permitir tener pues rápidamente, entre comillas, los resultados justamente para nuestros sistemas de certificación, ¿verdad? Porque a partir de esto es que nosotros ya podemos empezar a enlazar BIM y los sistemas de certificación. Entonces, este informe que ustedes están viendo, pues es a partir de los datos que nosotros ingresamos y además de esto, pues nosotros podemos también hacer una comparación, por ejemplo, entre una línea base, ¿sí?, que es la que estamos viendo acá, Baseline Building Results, con
contra los resultados que nosotros proponemos. Y lo importante de esto es que vamos a poder obtener porcentajes justamente de lo que les hablaba inicialmente, de esta reducción del consumo energético. Entonces tenemos los porcentajes de ahorro para cada uno como de los comportamientos, para cada uno de los sistemas que estamos utilizando en el edificio. Y vamos a poder obtener un totalizado como de estos ahorros anuales energéticos. Entonces, bien importante para saber si estamos cumpliendo o no justamente con estos rangos que nos proponen los sistemas de certificación. Y bueno, además ya de lo que les mencionaba anteriormente, pues además de ser BIM una oportunidad para estos procesos de certificación, pues sí que es una oportunidad para empezar a apoyar estos objetivos de desarrollo sostenible, especialmente pues 4, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable y pues la acción por el clima. Entonces, esto era lo que tenía por presentarles hoy. Muchísimas gracias. Les dejo mis datos aquí por si tienen de pronto alguna inquietud, alguna duda, por si tienen algún tipo de interés, con mucho gusto estaré ahí para resolverles cualquier observación y cualquier inquietud. María Alejandra, muchísimas gracias y creo que de nuevo muy pertinente lo que muestras, evidenciando también de forma ya práctica cómo se puede incorporar estas herramientas con las soluciones de Graphisoft. Y ya para finalizar y para darle también un espacio también hacia las herramientas que tiene Construsoft, le doy la palabra a Fabián, que nos va a mencionar un poco acerca también cómo desde las herramientas de Tecla pueden tener avances en torno hacia la sostenibilidad. Fabián, de nuevo recuerda 20 minuticos tienes para la presentación. Muchas gracias y adelante. Gracias David. Bueno, un cordial saludo a todos los presentes. Mi nombre es Fabián Martínez. Soy ingeniero civil, especialista en Tecla Structures y el coordinador técnico para Construsoft en Latinoamérica. Sí, muy puntualmente la idea que queremos traer desde Construsoft, analizar quizás en este webinar, es acerca del consumo de carbono como variable en la evaluación de soluciones estructurales. ¿Sí? Referido a una evaluación temprana de nuestros proyectos. Bueno, ya como nuestro compañero Néstor y María Alejandra nos han dado un contexto de marco teórico, obviamente quiero aterrizar esto respecto a lo que es el concepto de sostenibilidad y aquellos compromisos que se han pactado a nivel mundial en la Organización de Naciones Unidas, organización en la que nuestro país pertenece, y muy puntualmente lo que es el NSC, Neto Carbón Cero, que hace referencia a ese compromiso a nivel mundial para para el año 2030 todas aquellas nuevas edificaciones, estructuras, proyectos que sean construidos deben tener esta certificación de neto carbón cero, y para el año 2050 aquellas estructuras que ya están construidas, que ya están en funcionamiento. Todo obviamente referido a esos objetivos de desarrollo sostenible del Programa de Naciones Unidas que pues, estamos comentando. Entonces, para tener una idea, quizás una referencia numérica y gráfica de qué realmente tan importante podría ser evaluar estos criterios, hacer estos assessments, estas evaluaciones desde una fase temprana del diseño de los proyectos, tenemos algunos datos, algunas referencias que nos llevan a entender un poco mejor este concepto, esta problemática, y es, bueno, cómo minimizar los desperdicios de materiales desde una fase temprana en el diseño estructural puede impactar, y cómo el modificar los métodos de diseño puede significar una reducción de hasta el 20% de las emisiones de carbono, lo cual se traduce
en 200.000 kilogramos de dióxido de carbono anualmente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos gráficos para que nos ayuden a entender que quizás el evitar un trayecto en avión podría reducir unas emisiones de 1 tonelada de dióxido de carbono. Si quizás cambiáramos hábitos de nuestra vida diaria, como por ejemplo disminuir el consumo de carne, ¿sí? de lo que pues, evidentemente se traduciría en una reducción de la producción de ganadería, y bueno, todo este tema del uso de suelos, al igual que el consumo de alcohol, podría significar incluso un ahorro de 2.000 kilogramos de dióxido de carbono al año. Si quizás dejáramos de utilizar nuestro vehículo particular, nuestro vehículo personal, esto podría significar una reducción de 3 toneladas de dióxido de carbono al año. Y acá es donde realmente nosotros tenemos este dato importante que nos hace, nos lleva a pensar, a evaluar si realmente es un criterio que hace un gran aporte a aquellos parámetros, a aquellos objetivos que tenemos trazados. Y es que la evaluación o un buen criterio de evaluación de ese proyecto, desarrollo dentro del marco de la sostenibilidad, podría llegar a representar una reducción de hasta 200.000 kilogramos de dióxido de carbono al año. Esos son datos y estadísticas que nos entrega la Universidad de Cambridge. Entonces, bueno, particularmente aterrizando a lo que es nuestra industria, muy bien sabemos que las edificaciones y la construcción aportan aproximadamente el 40% de las emisiones de carbono, debido a lo que es el consumo energético. La producción y disposición de materiales genera aproximadamente el 11% de los gases de efecto invernadero, ¿sí? Bien sabemos nosotros que esto es un fenómeno referido a lo que son los gases de efecto invernadero. Son aquellas emisiones que inhiben el proceso natural o físico termodinámico de que el planeta pueda disipar esa energía calórica hacia el espacio, ¿sí? Y eso es lo que se traduce y entendemos nosotros como calentamiento global, ¿sí? Acá, referido a lo que es nuestra industria, el 24% de las extracciones de los materiales se destinan para la construcción, el 32% de consumo de energía es no renovable, 30% de la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, 17% consumo de agua potable y el 35% de la generación de los residuos sólidos. Listo. Entonces, tenemos 5 posibles ítems o acciones que podríamos tomar para empezar a cambiar o a empezar a hacer un aporte más grande respecto a lo que es la sostenibilidad de nuestra industria. Y pudieran ser dar igual importancia a las emisiones de carbono como a la seguridad de las estructuras desde el diseño. Si nosotros fijáramos este criterio del carbono implicado en las estructuras, ¿sí? Entendiendo el carbono implicado también como ese carbono que va a lo largo de toda la cadena de lo que se conoce como, por ejemplo, desde cuna hasta la tumba, ¿sí? Es decir, la extracción de material, la producción del material, la construcción de la estructura, durante el tema de su funcionamiento, posteriormente en reutilización o demolición. Si eso fuese realmente un criterio de igual relevancia, como por ejemplo lo es el diseño estructural, todo referido al tema de los códigos sísmicos, etcétera, pues tendríamos diseños, proyectos mucho más optimizados y eficientes respecto al marco de la sostenibilidad. Entonces podemos definir criterios y ejecutar el diseño para tal fin, procurar extender la vida útil de las edificaciones aplazando su proceso de demolición, evaluar la reutilización como punto inicial del diseño, seleccionar materiales de bajo carbono implicado en su fabricación, así como también productos y recursos tecnológicos en pro de este objetivo. Y este ítem particularmente lo vamos a observar acá, en las siguientes diapositivas.
un poco en lo que queremos aterrizar la presentación de Construsoft. Entonces, nos comentaba Néstor anteriormente acerca de aquella curva de McClimmy, en la que efectivamente se ha hecho el análisis respecto a cómo está relacionado la toma de decisiones en una fase temprana de los proyectos y cómo esto puede ser crítico y definitivo para lo que va a ser el proyecto en las demás fases, ¿sí? Quizás en fases constructivas y en fases de operación. Esto referido a efectos de costos, esfuerzos, ¿sí? Trabajo. Una curva que muy bien conocemos y también es una hoja de ruta para nosotros seguir trabajando sobre este tema de la sostenibilidad. Entonces, particularmente a lo que es el diseño estructural, tenemos datos también de suma relevancia que nos da la literatura, el marco teórico, como por ejemplo que estudios demuestran hasta un 50% de ineficiencia en elementos estructurales. Esta ineficiencia referida a lo que es realmente al aporte estructural que tiene el elemento para lo cual ha sido diseñado, ¿sí? A aquellos requerimientos o solicitaciones estructurales para las cuales se diseñó y construyó, obviamente. Y cómo la optimización de estas secciones transversales y formas de elementos puede aportar en nuestra idea de optimización y sostenibilidad. Acá, aunque no lo pareciera, aquí podemos observar, por ejemplo, que tenemos algunos elementos prefabricados. Esto es concreto, ¿sí? Es un nuevo método que se está investigando en algunas universidades. Su sistema constructivo es basado en lo que es algunas telas industriales que hacen papel o hacen la forma de formaleta, valga la redundancia, y podemos generar estos elementos en concreto que se ajustan a las solicitaciones o requerimientos estructurales que realmente van a ser requeridos. Entonces, aterrizando un poco más esta idea, hay un caso real que ha sido analizado y documentado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y está referido a, muy puntualmente, comparando dos estructuras que buscan satisfacer los mismos requerimientos y es básicamente un estadio olímpico pues, para que se desarrollara este evento mundial, ¿no? Entonces, se compara, por ejemplo, lo que es el Estadio Olímpico de Beijing versus el Estadio Olímpico de Londres, ¿sí? En mi opinión, las dos estructuras me parecen muy estéticamente excelentes. Sin embargo, hay un criterio que es lo que estamos evaluando nosotros acá en este momento, y es el carbono implicado en cada una de esas estructuras. Y es que básicamente la diferencia es de 10 veces, ¿sí? El carbono implicado en la construcción y en funcionamiento del Estadio Olímpico de Beijing para el año 2016 es 10 veces mayor que la del Estadio Olímpico construido en Londres en el año 2017, ¿sí? ¿Esto cómo lo podemos traducir? ¿Cómo lo podemos entender de otra manera? Bueno, pues haciendo una equivalencia, con el carbono implicado que logramos satisfacer ese requerimiento del Estadio de Beijing, se hubiesen podido construir 10 estadios con el mismo diseño del Estadio Olímpico de Londres. Entonces, ya llegando a lo que son las soluciones que nos permiten analizar o hacer esos assessments de evaluaciones tempranas en las fases de diseño, estas evaluaciones preliminares, está la plataforma OneClick LCA. Es una plataforma que se ha desarrollado el trabajo de documentar e integrar la industria en algunos países europeos, nórdicos europeos, que se ha alineado, se ha ajustado a lo que son algunas normativas para documentar precisamente lo que son la evaluación de los ciclos de vida de las estructuras y la declaración ambiental de productos, o sea, aquellos materiales que van a ser
utilizados no solamente en la industria de la construcción, sino en otras industrias también, guiados y centralizados a través de algunos códigos, como los que podemos observar aquí a la izquierda. Y eso, a su vez, pues esta documentación, esta información, esta plataforma de análisis que vamos a evaluar más cuál es su funcionamiento, me permite modelar estos evaluaciones de ciclo de vida y declaraciones ambientales de producto a través de normativas. Entonces, esto es algo un poco del trabajo que se ha realizado desde el CA, y es que, por ejemplo, tenemos ya algunos materiales que se utilizan en nuestra industria para la construcción. Ya se ha documentado, digamos que el potencial o acerca de las emisiones de dióxido de carbono emitidas, y lo tenemos también quizás como relacionadas, ¿sí? Tenemos valores absolutos y valores relativos. También tenemos quizás, por ejemplo, esto nos ayuda a entender, estos gráficos, estas cifras nos ayudan a entender que, por ejemplo, los sistemas subestructurales, los sistemas de entrepisos, son aquellos elementos quizás más críticos en cuanto al carbono implicado, pues son los que más aporte de dióxido de carbono generan para nuestro planeta en las estructuras, en las edificaciones. Muy bien, acá es donde pues, nuestra solución, como lo hemos venido revisando desde el diseño estructural, Tekla Structural Designer es un software BIM de diseño estructural perteneciente a la línea Open BIM. Es un software abierto que está pensado para que pueda colaborar y tenga una excelente interoperabilidad con otros software y otras plataformas, y precisamente con esta plataforma de OneClick LCA. A continuación vamos a ver un video muy corto acerca de cómo es realmente el funcionamiento de esta herramienta. Entonces, acá tenemos nuestro software Tekla Structural Designer. Como les comentaba, es un software BIM de diseño estructural que pues, es totalmente abierto. Hay un enlace directo con la plataforma de OneClick LCA, la cual me permite alimentar esa información que estoy exportando o generando desde mi modelo BIM a la plataforma, sencillamente a través de un archivo de Excel. Tengo mi vínculo directo con la plataforma, en el cual realizaré mi assessment, mi análisis, mi evaluación inicial, quizás obviamente ya satisfaciendo aquellos requerimientos de diseño estructural. Ahora mi nuevo criterio es el tema de la sostenibilidad. Mi nuevo criterio es el tema del carbono implicado en los diseños que estoy evaluando. Allí en la plataforma configuro algunos parámetros para poder realizar el análisis, y una vez que yo ejecute el análisis dentro de la plataforma, esta me entregará algunos datos, algunas cifras que me ayudan a entender quizás, y obviamente esa data me permite tomar la mejor decisión respecto al desarrollo del proyecto. Cifras como, por ejemplo, son el carbono implicado en mi estructura, algunos temas económicos también, y me muestra la información también de forma gráfica, lo cual pues me permite finalmente poder tomar la decisión de cuál es el mejor diseño a desarrollar, ¿sí? Tanto en materiales como en concreto, como acero y bueno, demás información. Ese es el funcionamiento de nuestra solución, de nuestro software de análisis. Entonces, muy bien. ¿Qué beneficios podría significar para la industria o quizás para nosotros? Muy particularmente para el calculista, y bueno, no solamente el calculista, sino también aquel profesional, especialista en sostenibilidad, que está colaborando en el desarrollo del proyecto, y es que puedo enviar la información directamente de Tekla Structure Designer a OneClick LCA para calcular la cantidad de carbono comprometido en el diseño, comparar diferentes alternativas de diseño rápida y efectivamente, llevar la secuencia y guardar progresos para optimizaciones posteriores que lleven a reducciones de la cantidad de carbono implicada, un poco lo que es la metodología de diseño en sí.
y reducir la cantidad de carbono optimizando eficientemente sus diseños. Entonces, estas soluciones están pensadas precisamente en ese proceso iterativo del diseño estructural y el diseño para satisfacer este nuevo criterio del carbono implicado, la sostenibilidad y colaborar y hacer al aporte a la sostenibilidad de nuestra industria. Si fuese el carbono implicado un criterio de diseño, entonces una vez que el ingeniero calculista conozca la distribución de utilización de su estructura, podrá enfocarse en aquellos elementos que presentan ineficiencias de diseño, un poco lo que revisábamos inicialmente, y pues claro, obviamente ya hemos hecho nuestro análisis de carbono implicado también, y partir de ahí, de acuerdo con las solicitaciones, de allí podemos partir para optimizar aún más el diseño y reducir estas cantidades de carbono implicado en la estructura. Muy bien. Eso respecto, como les comentaba inicialmente, está enmarcado, se ha desarrollado en algunos países nórdicos, europeos, y en cuanto a nuestro marco nacional, tenemos entendido que hay algunas iniciativas con algunas organizaciones a nivel nacional, también desde el Ministerio de Congreso de nuestro país, y también One Click LCA está colaborando con Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, precisamente siendo o entendiendo que es necesario y es sano nosotros tener nuestras propias bases de datos, nuestro propio conocimiento, nuestra propia data para poder tener nuestro desarrollo de proyectos lo más optimizados posible. ¿Sí? Finalmente, para terminar, me gustaría plantear una serie de preguntas, y es, ¿qué impacto podría llegar a tener incluir estas variables en una fase temprana del diseño de la estructura para la reducción de carbono implicado? ¿Es viable y factible que la cantidad de carbono implicado en la construcción de estructuras sea un requerimiento de diseño en las normativas nacionales? Nosotros usualmente evaluamos los procesos en algunos países que quizás tienen un poco más de iniciativa en estos aspectos, pero sin embargo, esto nos lleva a la siguiente pregunta, y es que ¿cuál es el siguiente paso en la ruta de trabajo para nuestro marco nacional, ¿sí? para Colombia? Creo, desde Construsoft creemos que la invitación es que desde las entidades gubernamentales, como pues, desde la industria y la academia, hacer una integración, una colaboración que nos permita avanzar en el cumplimiento de estos objetivos pues, a nivel nacional y a nivel mundial, y lograr certificaciones de esas evaluaciones de ciclos de vidas y los PDS para materiales en Colombia. Y partiendo desde allí, nosotros podemos continuar en los siguientes pasos y progresar en el desarrollo de este trabajo. Y finalmente, ¿cuál es el aporte de las soluciones tecnológicas? Lo hemos visto, Tecla Structural como un software abierto de optimización, no solamente un software estructural de análisis estructural, sino un software BIM también, que me permite hacer este tipo de análisis y me permite y me ayuda a tomar la decisión más óptima, más versátil respecto al desarrollo del trabajo. Y desde Construsoft nosotros estamos con la mejor disposición y disponibilidad en poder colaborar para esto. Muchas gracias. Fabián, muchísimas gracias por tu intervención, y de nuevo a todos, a Autodesk, BIMTech y Construsoft por este espacio para mostrar las soluciones que se pueden tener en términos de sostenibilidad asociado e integrado con BIM. Creo que se han mostrado diferentes maneras de intervenirlo, también se muestran muchos retos de cómo incorporar estas herramientas hacia los diferentes procesos que involucran los proyectos para evaluar y analizar los impactos ambientales de los proyectos. No sé si tenga el público que está conectado alguna pregunta hacia los conferencistas en temas de los temas tratados, aprovechando que están aquí los tres conectados.
Bueno, Cristian, mientras pregunta que si esta información va a estar grabada, así es, va a estar dentro de los espacios de grabación del BIM-Forum Colombia, que se encontrará alojado en el canal de YouTube de Camacol, que también es la pregunta de Margarita Hincapié. Bueno, al parecer no hay ninguna pregunta, creo que dejaron a todos atónitos con toda esta información, e igual es mucho que procesar y que recuerden que esta información puede ser útil para sus equipos e ir analizando cómo ir avanzando en la digitalización y en la construcción sostenible para la construcción de país y de ciudades inteligentes. Agradecer a María Alejandra, a Fabián y a Néstor por el espacio y bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Entonces quedamos atentos para una siguiente sesión. María Alejandra, Fabián, Gracias a Néstor, todos. y a Gracias, todos. David, por la invitación. Que A tengan ustedes. un feliz día. Gracias. Lo mismo a ustedes, muchas gracias. Hasta luego.